Alumnos, tengan muy buenas tardes. ¿Cómo Buenas se tardes, encuentran? profesor. ¿Todo bien? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos, chicas. Vamos a dar inicio a la clase, la sesión de clase. A ver, el día de hoy vamos a tratar sobre el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Ahí vamos a ver su estructura, cómo está conformado, es decir, cuáles son los elementos que componen, aunque ya hemos venido viendo anteriormente, ¿no? A ver, yo quisiera preguntarle cómo está conformado el ADN, cuáles son sus componentes. A ver, ¿quién me responde? Gladys. A ver, ¿quién me responde? Ay, chicas, ¿me están escuchando? Profesor, Asensios. Asensios. ¿Se encuentra Asensios? Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Asensios. ¿Cómo está conformado el ADN? ¿Cuáles son sus componentes? Esto ya lo vemos viendo desde hace 2 semanas. Yo le digo, vayan analizando, vayan viendo, vayan estudiando. No sé si me están haciendo caso o no me hacen caso. A ver, Asensios, ¿qué me dice Asensios? ¿Cuáles son sus componentes del ADN? A ver, no me contesta. A ver, Juan. Juan está levantando la mano. Sí, profesor, buenas tardes. A ver, Juan. El ADN está formado por unos componentes químicos denominados nucleicos, nucleótidos, eso que lo vimos el día lunes. Estos componentes incluyen un grupo fosfato, puede ser un grupo de azúcar y una de 4 tipos de bases nitrogenadas. Para formar una hebra de ADN, los nucleótidos se unen formando cadenas, alterando con los grupos de fosfato y azúcar. Hay 4 tipos de bases nitrogenadas.
que encontramos en los nucleótidos, en las cuales son adeína, timina, guanina y citosina. ¿Qué hace el ADN? El ADN contiene las instrucciones que un organismo necesita. Para realizar estas funciones, las secuencias del ADN deben ser transcritas a mensajes que puedan traducirse para la fabricación de proteínas. Una secuencia discreta de ADN son el tamaño de un gen. Puede variar enormemente. Ya, bien, bien, Juan. A ver, otra chica, chico. Yo, profesor. A ver, Lady. Ya, profesor, el ADN es una doble hélice que está formada por pares de bases no unidos. Ahí encontramos el esqueleto del azúcar y la parte del fosfato. Donde hablamos de pares de bases, estamos hablando de la base Pairs. También encontramos lo que es la adenina, la timina, la guanina, la citosina, profesor. Bien. A ver, ¿qué es un nucleócido? ¿Qué es un nucleótido? ¿Quién me responde? Adelina, a ver. Adelina Espinosa. ¿Qué dice Adelina? No contesta. Ah, bueno. Vamos a ver. Bien, como lo ha dicho Lady, el ADN está formado por dos fibras, dos hebras también acá, que se entrecruzan como una escalera, ¿no? Esto vendría a ser los fosfatos y el azúcar estarían acá en las partes extremas, ¿no? En las extremas, todo esto. Y esto de acá en el interior estarían las bases nitrogenadas que se unen acá, se unen. ¿Cómo se unen esto? ¿Mediante qué? Estas bases, ¿mediante qué se unen? ¿Cómo se llaman esos enlaces? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién me contesta? Estos serían puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Los puentes de hidrógeno hacen que se enlacen acá estas dos bases. Ahora, ¿qué significa la ley de Chagraf? ¿Alguien me puede decir? A ver, Flores. ¿Está Flores? ¿Está Flores? Zapata. Profesor, ¿puedo decir? A ver, chicos, ¿quién me contesta? Yo, profesor. A ver, Juan, Omar.
Ya. El día lunes el profesor explicó sobre la ley de Chargaff. Ajá, ¿En qué consistía? En que es la relación cuantitativa de los nucleótidos que forman la doble hélice del ADN. Establece la cantidad de adenina, adenina, la timina y la cantidad de la guanina. claro. Es Eh, decir, el número total de bases purinas y el número total de urinas, si no me equivoco, profesor. ya. A ver, ahí se unen una base con otra base. Se aparean ahí, se aparean mediante el enlace de puente de hidrógeno que le he dicho, ¿no? Se aparean. ¿Quién con quién se aparean? A ver, adenina con quién. Con la citosina, con la guanina, con la timina. Guanina. Son específicas, ¿ah? ¿Adenina con quién? ¿Con guanina? No, Continina. Continina. con timina, muy bien. Sí. ¿Y la guanina? ¿Con Con qué? citosina. Guanina, citosina, ya. Sí. Ese es el orden, esa es como le digo, la ley que ha dado Chagraf, ¿no? Específicamente se aparean entre esas dos bases nitrogenadas. En el caso del ADN, ¿no? En el caso del ADN. En el ARN hay una pequeña diferencia ¿cuál sería esa base diferente que tiene el ARN? Diferente al ADN. Hay una base que no lo estamos mencionando acá. La timina por uracilo. Ah, el uracilo, claro. Ahí está la diferencia, ¿no? Eso lo veremos después. Pero aquí solamente estamos viendo adenina, timina, guanina, citosina. O también puede ser a la inversa, ¿no? Citosina, guanina, timina, adenina, puede ser. Pero ambos siempre se unen ahí. Eso no se olviden, ¿eh? Tengan presente. A ver, seguimos por acá. A ver, el ADN. El ADN dice que significa ácido desoxirribonucleico, ¿no? Porque tiene la desoxirribosa, al tener la aquí está acá, la D también, desoxirribosa viene es decir, ácido desoxirribonucleico. Nucleico porque está en el núcleo, ¿no? El ADN siempre está en el núcleo. Es un desoxiazúcar derivado del monosacárido de 5 átomos de carbono, es decir, está con una pentosa. Aquí vemos la pentosa, la desoxirribosa. Aquí ustedes pueden ver el carbono 1 estaría acá, 2, 3, 4 y 5. Y lo representa mediante un pentágono, ¿no? Y esto viene a ser el otro azúcar, pero ya pertenece al ARN, ¿no? ARN. Entonces esto sería la ribosa. La ribosa y la desoxirribosa. Ahora, ¿ustedes creen que estas dos moléculas son iguales? No son iguales, ¿no? ¿Dónde estaría la diferencia acá? ¿En qué carbono? ¿Dónde está la diferencia? ¿Encuentran? ¿O no tiene diferencia? Sí Ambas tiene moléculas, diferencia, profesor. claro, ambas moléculas no son diferentes, ¿no? ¿En qué carbono está la diferencia?
El carbono 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 3, profesor. Uno, 2, 3. Porque hay dos OH en la parte de abajo. Y en el desoxirribosa hay un OH y un H. A ver, a ver. Tú dices carbono 3. El carbono 3 es esta. El 1 es. El 1 viene a ser esto. Carbono 4. Este viene a ser el número 2. La diferencia estaría acá en el carbono 2, ¿no es cierto? Sí, Acá profesor. vea. Ahí está el carbono 2. Este es 1, 2, 3, 4 y 5 acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí en el carbono 2 hay una diferencia. Ustedes observan acá OH, ¿sí? ¿Y acá qué observan? Solamente H, nada más. Hidrógeno. Sí, solo hidrógeno. Hidrógeno, nada más, sí. Este es el OH y hidrógeno. Ahí está la diferencia, nada más, el resto es igual. Es que acá pierde un oxígeno y acá está el oxígeno y el hidrógeno. Ahí está la diferencia, ¿no? Del azúcar. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo está conformado el cromosoma? Aquí está el cromosoma. ¿Dónde se encuentra el cromosoma? ¿Dónde se encuentra el cromosoma? Contesten. Acá, ¿qué observan? Acá hay una célula. Esto viene a ser el núcleo. Sí, profesor, el núcleo. Claro. Usted observa una gran cantidad acá de cromosomas dentro del núcleo. Nosotros, ¿cuántos cromosomas tenemos? Los seres humanos, ¿cuántos cromosomas tenemos? A ver, chicas, chicos. 45. 45. Son 23 pares. 23 pares, ¿sí? 23 por 2, ¿cuánto es? 46. 46, 40, profesor. 46, ¿no? Sí, Unidades. sí. 23 pares, muy bien. Ahora, esto vienen a ser los cromosomas, cada uno de estos. Y dentro del cromosoma, ¿qué tenemos? ¿Qué observan esto? ¿Qué son estos? ¿Qué está dentro del cromosoma? ¿El gen? Claro, hay genes, ¿no? Pero, ¿y quiénes conforman el gen? El ADN. Aquí está ya el ADN, pues. Este es el ADN. Ese ADN está enrollado acá internamente, ¿no? Pero, ¿dónde está enrollado el ADN? Está enrollado en esto de acá. Esto viene a ser las histonas. Ajá. Histonas. ¿Cómo? Las histonas, profesor. Sí. ¿Y qué son las histonas? Las histonas son proteínas. Y ahí se enrolla. Ahí se enrolla, ¿no? Y luego esto, el ADN se desenrolla también acá. Ya, entonces aquí tenemos los cromosomas, pero el cromosoma tiene sus partes, ¿no? Aquí tiene como unos brazos llamados telómero, en la parte baja también, y en la parte central se unen los cuatro, se llama centrómero. Bien, telómero, telómero, centrómero. Y ahora, todos los cromosomas en conjunto van a formar las cromatidas. Bien. Y entonces aquí tenemos el ADN, ¿no? Ya saben dónde se encuentra el ADN dentro de los cromosomas. Ahora, si está dentro de los cromosomas, aquí hay unas porciones de ADN, que cada porción, tan pequeñitas, van a formar los genes. Aquí estarían los genes. ¿Y qué nos indica los genes? ¿Qué nos indica los genes? ¿Para qué sirven los genes? ¿Qué hacen los genes?
Detectan si, bueno, si en, a ver, ¿cómo le explico? Si una mujer está embarazada, salen si es hombre, mujer o las características del padre o la madre, profesor. Claro, los genes van a dar las características externas, características también pueden ser recesivas, internas, de cada especie, ¿no? De cada Determina organismo. nuestros rasgos, profesor. Claro, determina nuestros rasgos, esas son las características. Determina nuestros rasgos, ¿no? Si, por decir, ¿no? En una persona, un gen tendrá pues para el color de los ojos, para el color, de repente hasta la raza también, ¿no? Habrá genes que determinan la raza también, el color, la raza, la talla, ¿no? Habrán enanos, habrán personas bajas o habrán personas también altas. El color de la piel, el color, el tipo de pelo, eh, todo eso son miles de características que tenemos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, todas las especies también tienen sus cantidades de cromosomas. Así como nosotros tenemos 23 pares, todos los otros organismos, como las plantas, los animales, los microbios también, como los parásitos, por ejemplo, también, todo tiene sus cantidades de cromosomas que determinan sus características, su forma, su tamaño, la especie, ¿no? Todo eso va a depender de los cromosomas y los genes. Aquí observan un cromosoma. Dentro del cromosoma está los ADN, ¿no? ADN, ¿no? Dice, la función del ADN, dirigir el funcionamiento de la célula. El ADN contiene las instrucciones de un organismo. Necesita para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse, ¿no? Para realizar estas funciones, las secuencias del ADN deben ser transcritas a mensajes que pueden traducirse para la fabricación de proteínas. ¿Dónde se fabrican las proteínas? ¿En qué organelas? Vamos, chicos, chicas. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? ¿Dónde se fabrican? Ya se olvidaron. En los ribosomas. En los ribosomas. Aquí tenemos los cromosomas, ¿no? Nosotros somos eucariotas. ¿Por qué somos eucariotas? A ver, los hombres, solamente Coca nomás está respondiendo por los hombres. ¿Por qué no denominan eucariotas a nosotros? A ver, ¿quién me responde? ¿Somos eucariotas o no somos eucariotas? Todos se quedan callados. Eucariotas porque nosotros tenemos una célula que tiene su membrana nuclear bien definida. Por eso somos eucariotas. Y además la célula es un poquito más avanzada que la procariota. Tiene una serie de organelas o orgánulos también le llaman, ¿no? Por ejemplo, ribosoma, lisosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático. También hay otros como, ¿cómo le puedo decir? El mitocondrias, etcétera, ¿no? Aquí pueden observar ustedes los pares de cromosomas. Ahí tienen sus tamaños, sus características. Pero, ¿qué ocurre cuando un cromosoma puede ser diferente a lo que está establecido acá? Esto sería dentro de lo normal, ¿no?
De repente un cromosoma puede aparecer más pequeño, o de repente más deformado, o de repente más grande, o de repente uno más muy pequeño. ¿Qué ocurriría con eso? Cuando hay una deficiencia o una alteración en los cromosomas. ¿Qué me responde? ¿Serían alteraciones cromosómicas, profesor? Claro, habría alteraciones congénitas, ¿no es cierto? Si ustedes pueden, por decir, una madre puede tener un hijo, un bebé, que va a nacer, ¿no? Que va a nacer. Y puede tener algún problema, alguno de estos cromosomas. Puede que falle una molécula mínima, nomás acá, una base nitrogenada puede fallar, puede cambiarse o puede estar de otra forma, de otra posición, y entonces ya se estaría alterando los genes acá, ¿no? Y entonces habría una alteración genética también, ¿no? Hay una serie de problemas cuando salen los niños o los bebés, ¿no? Con problemas congénitos. ¿Qué recuerdan ustedes algo que tengan problemas congénitos? ¿Nombres? El síndrome de Down, El profesor. Mm, síndrome de Down es uno. Problema de ¿Qué otros crecimiento hay? también. Problemas de crecimientos, ¿sí? Mm, Deformaciones en el corazón también. claro, hay deformaciones en algunos órganos, deformaciones en algunos miembros. Algunos pueden tener seis dedos, 7 dedos, de repente en la mano, en el pie, etcétera, etcétera, ¿no? Sale una serie de problemas cuando hay problemas congénitos acá. Hay problemas ahí en los, ¿cómo se llama? En los cromosomas. Aquí tenemos más Profesor, clarito. Sí, pregunta. ¿y eso por qué se da, profesor? Eso es por la alteración de algún componente acá dentro del ADN. Se puede alterar algún componente, pero ¿quién lo podría alterar? Puede ser una radiación, mmm, ¿no? Una radiación muy intensiva, por ejemplo, una radiación ultravioleta, puede modificar acá, puede hacer un cambio, esta estructura. ¿Qué más? Puede ser una sustancia química también, puede modificar acá, puede producir cáncer, ¿no? ¿Y qué más? Puede ser también al azar, porque estos siempre están en constante cambio, en constante renovación, en constantes síntesis y degradación también de todas estas moléculas, ¿no? Del ADN. Esto no permanece constante, sino es cambiante, ¿no? Se van modificando, van muriendo, van desapareciendo y nuevamente se van regenerándose, ¿no? Y todos estos funcionan, ¿no? Entonces hay factores que intervienen que lo pueden modificar esto, ¿no? Al azar también puede ser, ¿no? A veces hay mala suerte, Profesor, ¿no? Uno puede tener su bebé de repente con problemas congénitos que puede ser al azar o por alguna otra sustancia radiactivas, sustancias químicas, o puede ser también por virus, algunos eh, causas biológicas también, ¿no? Puede intervenir algunos virus también, puede ser, modifican, ¿no? Entonces ya saben que aquí está el ADN y cada porción es por acá, estos negritos que ustedes ven son porciones, eso vienen a ser los genes. Aquí nos dice un gen 1, gen 2, gen 3, ¿cuánto habrá? Miles de genes por acá, ¿no? Y esos son los patrones que van a dar la copia para un ser vivo, ¿no? Para los hijos. Es como quieren sacar copia y van a dar las mismas características, muy parecido a los padres, ¿no? Muy parecido a los padres. Porque algunos hijos se parecen bastante al padre, ¿no? Al papá, a la mamá, sacan los rasgos, ¿no?
De ahí derivan eso. Entonces ya saben dónde está el ADN, dónde funciona el ADN, dónde están los genes y qué es el cromosoma, dónde se encuentra el cromosoma, cuántos cromosomas tienen los seres vivos. Cada ser vivo tiene cada especie tiene sus propios cromosomas, sus cantidades también. Aquí vemos el ADN sería esto que estaría enrollando acá. El ADN se enrolla, que le he dicho, sobre estas proteínas. ¿Cómo se llaman estas proteínas? Eso viene a ser las histonas. Ahí se enrollan, ¿no? Se enrollan y también hay momentos que se desenrollan. Por ejemplo, acá lo vemos. Aquí están enrollados. Sobre esto están enrollados por esta parte de acá. Y luego se van desenrollando. Y aquí ya vemos el ADN más desenrollado, ¿no? ¿Por qué? Las histonas lo empaqueta para que en este espacio tan pequeñito entre todo el ADN ahí, ¿no? Si no, el ADN estaría esparcido como un hilo, ¿no? Como un hilo grande, como un hilo inmenso, estaría dispersado por todas partes, estaría enredado, ¿no? Y en cambio las histonas lo empaquetan aquí y lo sostienen sobre este brazo del cromosoma. Muy interesante eso. Bien. Ahora, yo siempre le pregunto cuáles son las partes, la estructura del ADN. Aquí tenemos, aquí está el azúcar, aquí está el fosfato. El azúcar se une acá con el fosfato con un enlace fosfato, le llaman, ¿no? Y por acá se va a unir con un enlace con la base nitrogenada. Y este enlace se llama glucosídico, ¿no? Entonces aquí, estos tres, ¿qué forman? ¿Cómo le llamamos a estos tres elementos? Nucleótido, ¿cómo le llamamos? Nucleótido. Muy bien, estos tres serían nucleótido. Y si yo abarco estos dos nada más, nucleócido, muy bien. Dejando de lado el fosfato, ¿no? El fósforo, ¿no? Aquí, entonces aquí tenemos un nucleótido, ¿está bien? Los tres. Y aquí tenemos otro nucleótido, ¿se dan cuenta? Aquí está el fósforo, aquí está el azúcar y aquí está la base nitrogenada. Ahora, para el otro lado también está el fósforo, el azúcar y la base nitrogenada. Y estos dos, tanto el azúcar como el fósforo, estarían formando acá las hebras, las partes más externas. Esto vendría a ser la hebra que está a la derecha. Esto vendría a ser la hebra que está a la izquierda. Esta hebra estaría formando esto. Y la otra hebra a la derecha estaría esto de acá. Y las bases, ¿dónde se encuentran? En la parte media. Las bases están acá. Por decir, acá está la citosina, guanina, ¿no? Guanina, citosina también está acá. Aquí estaría la timina con la adenina. Y se está uniendo mediante enlaces. ¿Qué enlaces se unen acá? ¿Ya se olvidaron? ¿Peptídicos, profe? No. Aquí hay hidrógeno. Mediante puentes de hidrógeno. Esto se llama puentes de hidrógeno. Que enlazan acá. Entonces se están enlazando acá. Entonces aquí vemos que se están enlazando también. Esta es una hebra de la derecha, la otra hebra de la izquierda. Esta es la hebra de la derecha, la hebra de la izquierda. Acá se está uniéndose la adenina con la timina y acá vemos igual la adenina con la timina o la timina con la adenina, ¿no? Se unen ahí mediante puentes de hidrógeno.
Y acá está la citosina con la guanina y también se enlazan mediante puentes de hidrógeno acá. Adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina. ¿Ve cómo se aparean? Con lo mismo, ¿no? Con la adenina, con la timina. Y la citosina con la guanina. ¿Ya? Y no cambian, ¿ah? Por si la timina no se va con la citosina. Ni la guanina con la adenina tampoco encuentran acá, ¿no? Entonces, estos son los nucleótidos. Dos nucleótidos van a formar una parte de acá, ¿no? Un puente, todo en general esto, ¿no? O como una escalera, un peldaño. Aquí están los peldaños de una escalera, como una escalera. Y esta hebra pues bien grandaza, ¿no? Bien grande. Yo creo que ahora sí entiende cómo está conformado el ADN, ¿no? Aquí está un nucleótido más otro nucleótido. Aquí están enlazados y ambos forman como una escalera, un peldaño, ¿no? Ahora, en cantidades, en grandes cantidades de estos, van formando pues toda una cadena, ¿no? Una cadena viene a ser el ADN. Aquí vemos cómo está enrollada en forma espiralada. Ahora, aquí tenemos cuáles son las bases púricas y cuáles son las bases pirimidínicas. Las púricas tenemos la adenina y guanina. No se olviden, adenina, guanina. Esto merece las purinas, ¿no? Purinas o púricas. ¿Y cómo está formado? ¿Cuántos anillos tiene acá? ¿Cuántos anillos observan esta molécula? Dos hay, pues dos. Aquí hay uno y aquí está el otro. Acá también hay un anillo más otro anillo. Son moléculas cíclicas, cerradas, ¿no? Y esto viene a ser las bases púricas o purinas, ¿no? Y las pirimidínicas también, estarían los tres, la citosina, timina y uracilo. El uracilo viene a ser la base nitrogenada que corresponde al ácido ribonucleico. Y la citosina, timina, adenina, guanina pertenecen al ADN, ¿no? Aquí tenemos las purinas, solamente están formadas por moléculas, por una sola molécula cíclica. Aquí ven dos, doble, y aquí ven una separada, ¿no? Estas tres son separadas. Está el uracilo, la timina y la citosina. ¿Ya? No se olviden cuáles son las bases púricas o purinas, las bases pirimídicas o pirimidina. No se olviden. Aquí tenemos la ribosa, ya le hemos visto la ribosa, la desoxirribosa, son pentosas, son aldosas o cetosas. ¿Qué dice? Cetosa, profe. ¿Pentosas? No, sí, pentosas son. No, yo pregunto si son aldehídos o son cetonas. Aldehídos, ¿no? Ahora, ¿dónde está la diferencia? Acá en el carbono. 2. Ahí está el carbono 2. Acá tiene solamente hidrógeno. Y el otro tiene. OH, ¿no? Sí, profe. El grupo oxidrilo. Muy bien. Este es para la desoxirribosa, para el ADN, y este es para la ribosa, ARN, ¿no? ARN. Aquí está la base nitrogenada. La base nitrogenada.
la citidina, adenosina. Aquí está formado por la base nitrogenada más el azúcar. Una base nitrogenada más el azúcar. Pero aquí está con un anillo y aquí hay con dos anillos. ¿Se dan cuenta? Uno será pirimidina y la otra será purina. ¿Cuál es la pirimidina? ¿Esta o esta de acá? La derecha. Derecha. ¿Eh? Tiene un solo. Un anillo. Molécula, un anillo, ¿no? Una molécula cíclica. Aquí hay dos moléculas, o una molécula, pero con dos anillos cíclicos también, ¿no? Muy bien. Acá igual, aquí ya que tenemos. Tenemos el azúcar. Acá está completo, ¿no? Esto sería un nucleótido. Está el grupo fosfato, está el azúcar y está la base nitrogenada. Aquí están los tres. Sino que acá es monofosfato, porque hay un solo fosfato. Y si hubieran dos, sería difosfato, ¿no es cierto? Y si hubieran tres fósforos acá, tres de estos, sería trifosfato, ¿no? En este caso podríamos hablar del adenosín trifosfato. Ustedes han escuchado hablar del ATP. Sí, profesor. ATP, ¿qué significa? Adenosín trifosfato. ¿Cuál es la función de esa molécula, del ATP? ¿Para qué sirve el ATP? Dar energía. Ah, claro, almacena gran cantidad de energía. Son moléculas altamente energéticas, ¿no? Muy bien. Aquí están viendo, aquí hay un fósforo, aquí hay otro fósforo, aquí hay un fósforo. Este sería trifosfato, sería este, ¿no? Un trifosfato. Nucleótido trifosfato, dice acá. Aquí que vemos. Aquí está más claro. Aquí está más claro, chicas, chicos. ¿Qué observan acá? Esto sería la hebra de la derecha. Esto de acá, la derecha, la hebra. Por acá estaría la hebra de la parte izquierda. Esta de acá, por decir. ¿No? Y ¿qué tenemos a los extremos? El grupo fosfato, está el azúcar, luego la base nitrogenada, la timina, citosina, adenina y guanina. Y por acá, ¿qué tenemos? El grupo fosfato, todo esto. El azúcar, las pentosas están acá. Y están unidos a la base nitrogenada, adenina, guanina, timina, citosina, ejemplo, ¿no? Y ahora, ¿cómo se unen acá? Mediante puentes. ¿Puente de qué? De hidrógeno. De hidrógeno. Ahí están los puentes de hidrógeno, ¿no? Y de esa manera se sostiene ahí, pues. Y aquí tenemos que el ADN tiene dos hebras. Una a la derecha, el otro por la izquierda. Como si formara una escalera, ¿no? Y acá en la parte media, aquí están las bases nitrogenadas. A ver, siempre fíjense que la A se une con la T, ¿no? Y la G con la C. Adenina, timina, guanina, citosina. O también a la inversa, ¿no? Pero la T con la A, aquí estaba la A con la T, y acá la T con la A, y la C con la G, C con G o G con C, lo mismo. Profesor, una pregunta. Son específicos, sí. ¿Y el uracilo con quién se une? El uracilo se va a unir con la adenina. Y va a desplazar, deja de lado a la timina.
Es decir, lo reemplaza la timina. Pero eso es para otros casos. Cuando hablamos ya cuando hablamos con la ribosa, hablamos con el ácido ribonucleico. ¿Ya? Pero aquí estamos hablando del ADN nada más. Aquí todavía no lo metemos para nada al uracilo. El uracilo corresponde al ácido ribonucleico, ¿no? Y aquí estamos hablando al desoxirribonucleico, el ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN. Aquí todavía no lo podemos meter al uracilo. Aquí queda tal como está nomás. Observen cómo es la hebra, ¿no? La hebra, estas hebras son inmensas, ¿no? Tan largas que se repiten todas estas bases nitrogenadas, se repiten acá. Y aquí, porciones de acá, porciones, estarían los genes acá, ¿no? Los genes. Aquí también se ve más claro. Observen, analicen. Por acá el grupo fosfato por el otro lado, las pentosas, luego vienen las bases nitrogenadas, aquí también igual, y en el centro son los puentes de hidrógeno, y aquí estamos hablando del desoxi DNA o ácido o ADN también le llaman, que es lo mismo, ¿no? Cambia la posición nomás de aquí de la letra, ¿no? ADN o DNA también es lo mismo, desoxirribonucleico, ¿no? Son ácidos desoxirribonucleicos. Aquí hay un glosario para que se aprenda qué es un cariotipo, qué es un gen, qué es un genoma, cromosoma, cromatide, la cistona, nucleócido, nucleótido, ¿no? Esto deben aprenderse ustedes, ¿no? Para tener sus conceptos. Bien, chicos, entonces lo que hemos hablado, lo que hemos tratado de indicar o decir para que entiendan ustedes, vamos a pasar al video de repente más explicativo, más detallado, pero siempre y cuando anoten, ¿no? Siempre anoten los puntos más importantes para que recuerden. ¿Observan? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, vamos entonces. Los biólogos de la década de 1940 aceptaban con dificultad el papel del ADN como material genético, debido a su aparente sencillez química. Se pensó que el ADN era un simple polímero largo formado por solo 4 tipos de subunidades, parecidas químicamente entre sí. En los primeros años de la década de 1950, se estudió el ADN mediante la técnica de difracción de rayos X, un método que permite determinar la estructura tridimensional de una molécula a una resolución atómica. Los primeros resultados de difracción de rayos X aportaron una de las primeras pistas que condujeron a la estructura de Watson y Crick del ADN. Solo cuando se propuso el modelo de la estructura del ADN, resultó evidente la capacidad de esta molécula para la replicación y el almacenamiento de información. En este video examinaremos la estructura de la molécula de ADN y expondremos de forma muy generalizada por qué puede almacenar información hereditaria. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Aunque la estructura del ADN era desconocida, sus unidades básicas sí se conocían desde hacía muchos años. Los elementos básicos del ADN se habían aislado y analizado mediante rotura parcial del ADN purificado. Tales estudios demostraban que el ADN estaba compuesto solo de 4 moléculas básicas, llamadas nucleótidos, idénticas entre sí, excepto por contener cada una base nitrogenada diferente. Cada nucleótido contiene fosfato, azúcar, del tipo llamado desoxirribosa, y una de las 4 bases. En ausencia del grupo fosfato,
la base y la desoxirribosa forman un nucleósido en vez de un nucleótido. Las 4 bases son adenina, guanina, citosina y timina. Sin embargo, resulta más cómodo referirse a cada nucleótido por la abreviatura de su base, A, G, C y T respectivamente. 2 de las bases, adenina y guanina, son de estructura similar y se denominan purinas. Las otras 2 bases, citosina y timina, también son similares y se denominan pirimidinas. Después de que se hiciera evidente el papel central del ADN en la herencia, muchos científicos se dispusieron a determinar su estructura con exactitud. ¿Cómo puede una molécula con un rango tan limitado de componentes distintos almacenar la inmensa variedad informativa de las estructuras primarias de todas las proteínas de los seres vivos? Los primeros que tuvieron éxito en el empeño de encontrar una estructura razonable para el ADN fueron Watson y Crick en 1953. Trabajaron en 2 tipos de pistas. En primer lugar, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins habían acumulado gran número de datos de difracción de rayos X sobre la estructura del ADN. En estos experimentos, se dirigen rayos X sobre fibras de ADN y se recoge la difracción de los rayos sobre una película fotográfica en la que los rayos producen manchas. El ángulo de difracción, representado por cada mancha de la película, suministra información sobre la posición en la molécula de ADN de un átomo o ciertos grupos de átomos. Este procedimiento no es fácil de llevar a cabo ni de explicar, y la interpretación de las distribuciones de manchas resulta muy dificultosa. Los datos disponibles sugerían que el ADN es largo y muy fino, y que consta de 2 partes similares que corren paralelamente una a otra a lo largo de la molécula. Los datos de rayos X demostraban también que la molécula es helicoidal, como una espiral. Se presentaban otras regularidades en la distribución de manchas, pero nadie había pensado todavía en una estructura tridimensional que diera cuenta exacta de esos patrones de manchas. El segundo tipo de datos a disposición de Watson y Crick procedía del trabajo realizado varios años antes por Erwin Chargaff. Estudiando una variada gama de ADN de diferentes organismos, Chargaff estableció ciertas reglas empíricas sobre las cantidades de cada componente del ADN. En primer lugar, observó que la cantidad total de nucleótidos pirimidínicos, es decir, T más C, es siempre igual a la cantidad total de nucleótidos púricos, A más G. En segundo lugar, observó que la cantidad de T es siempre igual a la de A y la cantidad de C es siempre igual a la de G. Pero la cantidad de A más T no necesariamente es igual a la de G más C. Este cociente varía entre distintos organismos. A partir de estas pistas, Watson y Crick, en un intento de construir un modelo de ADN que concordara con los datos previamente conocidos y explicara su papel biológico, armaron modelos de las moléculas con alambre y hojalata para ensayar dónde podía encajar cada pieza en el rompecabezas tridimensional. Los 2 jóvenes investigadores postularon una estructura de una doble hélice entrelazada y sumamente larga para el ADN, similar a la que se obtendría al retorcer una escalera para formar una hélice, manteniendo los peldaños perpendiculares. Según su modelo, una molécula de ADN está formada por 2 largas cadenas de polinucleótidos compuestas por 4 tipos de subunidades nucleotídicas. Cada una de estas cadenas se denomina cadena de ADN o hebra de ADN. Las 2 cadenas permanecen unidas entre sí mediante enlaces de hidrógeno que se forman entre las bases de los nucleótidos. Los nucleótidos están unidos covalentemente entre sí a través de los azúcares y los fosfatos, formando una cadena que constituye el esqueleto de azúcar-fosfato-azúcar-fosfato.
Los 4 tipos de subunidades se diferencian únicamente en la base, por lo que cada cadena de polinucleótidos del ADN puede describirse como un collar, el esqueleto, formado por 4 tipos de cuentas, las 4 bases A, C, G y T. Las subunidades nucleotídicas se unen entre sí formando la cadena de ADN, de manera que confieren a la molécula una polaridad química. Si imaginamos que cada nucleótido tiene una protuberancia, el fosfato en 5', y un orificio, el hidroxilo en 3', cada cadena completa, formada por la unión de protuberancias y orificios, tendrá todas sus subunidades alineadas en la misma orientación. Además, los 2 extremos de la cadena serán fácilmente diferenciables. Uno será una protuberancia y el otro será un orificio. Esta polaridad del ADN se indica identificando un extremo como extremo 3' y el otro como extremo 5'. La estructura tridimensional del ADN, la doble hélice, es una consecuencia de las propiedades químicas y estructurales que tienen las cadenas de polinucleótidos. Estas 2 cadenas se mantienen unidas entre sí por enlaces de hidrógeno que se forman entre las bases de las diferentes cadenas. Por lo tanto, todas las bases se encuentran en el interior de la doble hélice y el esqueleto de azúcar fosfato en la periferia. En cada caso, una base de 2 anillos, una purina, se aparea con una base de un solo anillo, una pirimidina. A siempre se aparea con T y G siempre con C. Este apareamiento de bases complementarias permite que los pares de bases se empaqueten en el interior de la doble hélice de la forma más favorable energéticamente. Según esta distribución, cada par de bases tiene aproximadamente el mismo tamaño, manteniendo así el esqueleto de azúcar fosfato a la misma distancia a lo largo de la molécula de ADN. Además, los 2 esqueletos de azúcar fosfato se enrollan uno en torno al otro, formando una doble hélice que da una vuelta completa cada 10 pares de bases. Los miembros de cada par de bases solo pueden unirse dentro de la doble hélice si las 2 cadenas son antiparalelas, es decir, si la polaridad de una cadena está orientada de manera opuesta a la de la otra cadena. Una consecuencia de los requerimientos del apareamiento de las bases es que cada una de las cadenas de una molécula de ADN contiene una secuencia de nucleótidos exactamente complementaria a la secuencia de nucleótidos de la otra. Vistas en 3 dimensiones, las bases aparecen más bien como estructuras planas que se apilan parcialmente unas sobre otras en la estructura retorcida de la hélice doble. Este apilamiento de bases coopera tremendamente a la estabilidad de la molécula al excluir las moléculas de agua de los espacios entre los pares de bases. Este fenómeno se parece mucho a la fuerza estabilizadora que se percibe al introducir en el agua 2 placas de cristal unidas y se intenta a continuación separarlas. Posteriormente, se observó que había 2 formas de ADN en las fibras analizadas mediante difracción. La forma A está menos hidratada que la forma B y es más compacta. Se cree que la forma B del ADN es la que se encuentra comúnmente en las células vivas. El apilamiento de las bases en la doble hélice genera 2 surcos en los esqueletos azúcar-fosfato. Tales surcos se denominan surco mayor y surco menor y pueden observarse fácilmente en el modelo tridimensional de espacios atómicos en esta figura. A medida que Watson y Crick trabajaban con el modelo, comenzaron a advertir varios hechos interesantes, como por ejemplo que los nucleótidos situados en cualquiera de las cadenas de la doble hélice podían acoplarse en cualquier orden o secuencia. Pese a que existen solo 4 nucleótidos, dado que una molécula de ADN puede tener miles de nucleótidos de largo, la variedad de secuencias diferentes posibles es enorme, y la variedad, como se recordará, es uno de los requisitos primarios del material genético. La elucidación de la estructura del ADN provocó una gran excitación entre los genetistas y en todas las áreas de la biología,
por dos razones fundamentales. En primer lugar, la estructura sugería una forma obvia por la que la molécula puede ser duplicada o replicada, ya que cada base determina a su complementaria mediante los puentes de hidrógeno. Hasta entonces, esta propiedad esencial de la molécula genética había sido un misterio. En segundo lugar, la estructura hace pensar que quizás la secuencia de pares de nucleótidos del ADN dicte la secuencia de aminoácidos de la proteína determinada por un gen. En otras palabras, algún tipo de código genético podría escribir información en el ADN como una secuencia de pares de nucleótidos y traducirla luego al lenguaje diferente de secuencias de aminoácidos de las proteínas. Profundizaremos en esto en otros videos del canal. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino. Muy bien, alumnos. Yo creo que acá han detallado, el video ha detallado más claro, más didáctico, lo que han podido observar, poder tomar notas. Ahora quiero escucharle a ustedes comentarios o qué explican, qué han entendido sobre el ADN. A ver, chicos. A ver, quiero ver su alcance. ¿Todo está claro ahí? Sí, profesor. Está claro, muy bien. Es cuestión que lo vayan repasando hasta que cuantas veces ustedes repasen y cada vez van a ir comprendiendo, entendiendo mejor, ¿no? Entendemos que estas moléculas son muy complejas, tanto como sus funciones como su estructura, son muy complejas, ¿no? Y estamos en la actualidad, los científicos están determinando el código genético, que debe ser miles y billones, hablan de billones por decir, de bases nitrogenadas, de las pentosas, de los fosfatos, y no solo eso, y también el carbono, el nitrógeno, cómo están posicionados dentro de los cromosomas, dentro del ADN de cada organismo, ¿no? Y entonces eso es lo que están determinando los científicos. Algún día podrán modificar a su manera, podrán crear órganos, podrán sanear alguna enfermedad, podrán, si una molécula estaría alterada, una molécula de ADN, de repente tiene deficiencias, problemas, podrían arreglarlo, quizás, ¿no? Acomodarlo en algo que esté alterado. Acomodar de repente que le falte un nitrógeno o le falte un carbono o le falte de repente ha sido modificado un OH o un hidrógeno, lo podrían sanear. ¿No creen ustedes que algún día la bioquímica o la ingeniería genética puede aportar cómo determinar una persona, cómo tener una persona a su manera, ¿no? Si nosotros podemos querer de repente una persona que sea altamente atlética, altamente fuerte, resistente, y que sea sana, una persona muy sana y que no tenga alteraciones desde la concepción, ¿no? En el claustro Profesor, materno, ¿no? estamos hablando de que más adelante la genética puede avanzar y puede crear, a una persona como usted lo está describiendo. Puede ser, claro, en eso estamos. Puede crear, puede mejorar sus condiciones, puede curar de repente algunas enfermedades, algunas alteraciones
que son, Así como hacen en los animales, ¿verdad, profesor? claro, algo incurable, es posible, ¿no? Eso es lo que se proyecta hacia el futuro. Y también, como aparecen nuevas tecnologías, las tecnologías también nos ayudan bastante, ¿no? En el manejo, para observar a fondo cómo son los cromosomas, ¿no? Para ver en forma micro. Ahora están empleando la microtecnología también, ¿no? Es decir, la medicina. Si queremos sanar o queremos hacer una limpieza, por decir, de colesterol en las arterias, porque el colesterol se endurece en las arterias, al endurecerse se taponea, no deja pasar la sangre. Y al no dejar pasar la sangre, entonces se produce un derrame, se produce, por una alta presión, se puede romper las venas, entonces produce un derrame cerebral, por ejemplo, o un paro cardíaco, y mucha gente muere por eso, ¿no? Pero si hay, hay prosperidad que puede surgir esto de curar, eliminar ese colesterol. ¿Cómo? Enviando unos microchips o enviando unas moléculas que tengan algún detergente, alguna molécula detergente que pueda limpiar, que pueda ser un solvente y vaya eliminando ese colesterol, ¿no? Eliminar, limpiar las venas, ¿no? Y eso también estaría encaminándose como le puedo decir, en la medicina moderna, ¿no? Y para ello tiene que trabajarse pues con micro. ¿Qué significa micro tecnologías? Que estaríamos trabajando en unidades, en medidas tan pequeñitas, menor de 1 milímetro. ¿Ustedes saben qué es 1 milímetro? Solamente una rayita nomás, tan pequeñita en el metro, ¿no? En el metro, en el centímetro que se ve, ¿no? Y ahora esas medidas pueden ser menores, miles, 1000, 100.000, menor a esos, ¿no? Y con eso también están trabajando ahora la microtecnología. Es posible que de acá al futuro se pueda avanzar con esas tecnologías, ¿no? Conocer las enfermedades, conocer las estructuras y poder sanear, ¿no? Sanear, poder curar, poder verificar dónde están las fallas y poder arreglarlo, ¿no? ¿Algún comentario, chicos? Sí, profesor, eso suena lindo, pero parece Ujú. irreal, ¿no? Que un Sí, día, eso sería, imagínese, alguien tenga un cáncer, algún familiar y que ya se esté muriendo y poderlo curar de esa claro, forma. sí, pues, Ay, ya no habría eh, farmacias, ya no habría cementerios. claro. ¿Quién no quisiera eso, no? Sí, pues. Claro. Bueno, hay avances tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, ahora, para las operaciones, antiguamente tenían que cortar en el estómago, por decir, hacer unas operaciones, tenían que hacer unos cortes grandes, ¿no? Y para que ingrese la mano, para que ingresen los aparatos, eh, los bisturís, etcétera, ¿no? Pero ahora es casi electrónicamente con robots, en robots que tienen unos codos, que tienen unos dispositivos bien pequeñitos y el médico puede manipular ese robot para hacer operaciones internas. Ya no haría grandes cortes, solamente haría unos agujeritos pequeñitos nada más por donde entrarían los dispositivos para manipular adentro, pero el médico monitorea, maneja todo a través de control remotos, ¿no? Con unas pantallas, con pantallas en las computadoras, ¿no? De esa manera están trabajando también ahora ya, con unas tecnologías más avanzadas. Y todo es posible, ¿no? Todo es posible, el hombre está avanzando
en conocimiento. La ciencia y la tecnología avanzan, ¿no? A la par. Y a eso vamos, chicos. Bien, yo creo que todo está claro. Seguiremos con el ADN, ahora seguiremos con el ARN, pero hagan lo posible, pues sigan estudiando, sigan investigando, cosa que de esa manera van comprendiendo cada vez mejor. También vayan viendo sobre el ARN, ¿no? Hoy día hemos visto el ADN, la vez pasada vimos los nucleósidos, y vayan viendo también ahora sobre el ARN, ¿no? Y luego veremos cómo se elaboran las proteínas también. Ahí intervienen ya el ARN y el ADN también. Hay otro sobre los carbohidratos, los lípidos, proteínas. Sigan leyendo, porque yo lo veo un poquito bajo. A ustedes dominen cómo están formadas las estructuras, las moléculas. Cómo es una molécula de glucosa, cómo es una celulosa, cómo es un almidón, pero hagan ustedes manualmente, ¿no? No solamente observen, si observen ustedes la imagen, no es igual como operar, ¿no? Ustedes mismos operan así con la mano, manualmente, van dibujando las moléculas y cuáles son los puntos que reaccionan. Cuáles son los puntos para que se combine, para que reaccionen, formen con otras. Se pueden unir dos moléculas y formar otro compuesto, ¿no? Eso quiero que vayan viendo, ¿eh? Es más que todo por su bien. Ustedes como son de biología, química y también ciencia de los alimentos, ¿no? Tecnología de los alimentos. Tienen que tener altos conocimientos sobre la bioquímica, sobre los procesos biológicos vitales, por ejemplo, la fotosíntesis, la reproducción, los ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de procesos biológicos. Eso deberían dominarlo ustedes. Si ustedes dominan eso, estarían muy bien. Ahora quiero comentar lo de ayer. ¿Qué pasó con lo de ayer? ¿Me pueden comentar sobre la tutoría? ¿O no ingresaron? Sí ingresamos el link, profesor, pero No había no nadie, ingresaba nadie. profesor. Nadie. No No. estaba ni yo. No estuvo ni yo, ¿no? Bueno, conmigo y le comento. Yo tuve clases a partir de las 11 hasta las 12:30 tenía que tener, ¿no? Pero el decano me había hecho una cita. Yo hice la clase, ¿no? Normal. El decano también me había programado una cita justo para las 12 del mediodía, en punto. Tuve una reunión con el decano y tuve que dejar a los alumnos. Les hice clase de las 11 hasta las 12. Y a las 12 en punto ya entré con el decano y ya nos hemos quedado hasta la 1:30. Y bueno, yo a ustedes les había dicho un día antes, tenían que entrar ahí el link, ¿no? Con el link ingresar ya para que ustedes tengan la charla con las chicas que le dieron esas charlas anteriormente. ¿Recuerdan? Pero no ingresaron las chicas, profesor. Sí hemos ingresado ayer, no había nadie. Ya. Luego, cuando yo termino mi reunión, y entonces yo le comunico a la profesora, la coordinadora, pues, La profesora Paulina. Sí, la doctora Paulina. Y doctora Paulina, ¿cómo fue? Le digo, yo no he podido ni comunicarle a usted porque yo estaba en reunión, yo no he tenido tiempo para comunicarle. Ni a ustedes tampoco le comuniqué nada, ¿no? Y no sabía, yo ya eran casi las 3, le digo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Le digo. No, profesor, le estaba llamando a usted, no me ha contestado, y que las chicas que venían de Lima para que le expliquen a usted la charla, venían de Lima, dice, pero más antes, con tiempo. Y tuvieron un percance, un accidente, creo que se chocó su carro que venía por Chancay, posiblemente, por esa zona, ¿no? Y se habían accidentado, dicen, se habrán golpeado por la cara, algo así me dijo, creo que se habían golpeado, ¿no? Pero no era tan grave, sino que habían sangrado así un poco. Y por eso dice que le habían suspendido. Y
Ya pues no se le ha comunicado a ustedes y ahora recién le estoy comunicando el incidente que pasó ayer, ¿no? Bueno, de repente no disculpan, ha sido eh, algo que no ha estado preparado, ¿no? Ha sido un accidente. Y entonces ya me dice la profesora, entonces será para la próxima semana, me dijo, ¿no? De repente ustedes seguramente han estado pensando mal, que todo le hemos estado engañando acá y estaba esperando. Bueno, ya les aclaro eso, ¿no? Eso ha ocurrido ayer. Yo tampoco sabía. Bien, chica, entonces, a ver, ¿qué hora es? Todavía faltan unos minutos. Vamos a tomarle lista. A ver, se encuentra Ascensios Hilda. Profesor, buenas tardes. Ya, muy bien. Coca, ahí está Coca. Presente, profesor. Muy bien. Díaz, Villanueva. Presente, Lady, profesor. ahí está Lady. Espinosa, Moya. Presente, profesor. Bien. Eugenio Berceli. Presente, profesor. Presente. Bien. Flores, Gladys. ¿Está Gladys Flores? Gladys, no hay. Parece que no hay. Guamán, Mirta. Mirta Guamán. Profesor, Gladys Flores y María Mirta Guamán están con su línea está mal, no hay internet, dice. Ay, caramba. Ya no puede ingresar. Sí, profesor. Ya. Lázaro, Leonela, Presente, profesor. Leiva, Andy. Andy Leiva. No está, la vez pasada también faltó. Está faltando Leiva. Medrano, Cintia. Presente, profesor. Ya, muy bien, Cintia. Pacherres, Maricielo. ¿Estará Maricielo? Parece que no. Torres, Karen. Karen, Presente, profesor. Buenas tardes. ya, muy bien. Vega, Laura. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Zapata, Stephanie. Stephanie, no está. Parece que Profesor no. Zapata Figueroa ha tenido problemas de internet, profesor. Tampoco no puede ingresar. Ya. Bien, chicos. Sigan estudiando. Nos veremos en las próximas sesiones. Ya casi estamos en la hora. Hasta el lunes, profesor. Ya, que lo vaya bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego con todos.